bueno, cambiamos totalmente de tema, listos ya para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Desde ya la invitación para que tú seas parte activa de este segmento a través de nuestra línea WhatsApp 913-162653. Nuestra primera entrevista del año junto a la doctora Andrea Soto. Ella es psicóloga infanto-juvenil. Mi querida Andreita, que hayas pasado unas felices fiestas. Bienvenida a tu primer programa del 2025 aquí en tu casa, Nuevo Día Magazine. Gracias, Fío. Muy contenta de estar aquí nuevamente hablando sobre infancia y espero que también hayas pasado unas lindas fiestas en familia. Gracias, Andre. Hoy hablamos de un tema muy importante, el trauma, ¿no? Vamos a hablar acerca de las consecuencias del trauma infantil. ¿Qué es un trauma para empezar a entender este tema, Andreita? Bueno, en realidad es un tema bastante amplio que vamos a tratar de ser lo más concretos y digerirlo para poder entender, ¿no? Porque el mismo nombre trauma complejo, tiene mucha complejidad, ¿no? Entonces a veces, claro, se puede tomar como hablábamos la vez pasada, ¿no? Que el trauma a veces se habla como, tienes un trauma, y en realidad es toda una complejidad que implica muchas cosas y poder centrarnos realmente en lo que los niños y nuestros adolescentes pueden estar necesitando de nosotros por estas experiencias tempranas que ellos van viviendo, ¿no? Bueno, hablamos de un trauma cuando una persona vive un evento que es muy doloroso y altera sus capacidades de afrontamiento, ¿no? Y es por esto que uno de los rasgos principales es como la impotencia de no poder hacer nada en ese momento, ¿no? Ahora, el trauma está muy asociado también a lo que es la disociación, ¿no? Que son estos momentos en los que como que se desintegran partes del yo para poder afrontar esto que es muy doloroso y como mecanismo de defensa la persona pareciera como que está en piloto automático, ¿no? Como que fuera y no hay una real conexión con la otra persona, o esa persona no se ve de la misma manera en los diferentes momentos de su vida, ¿no? Cuando hablamos de trauma, creo que el 60% de la población ha vivido, aunque sea una experiencia adversa en la infancia, ¿no? Ya sea maltrato físico, ya sea negligencia, abuso sexual, hasta el hecho de ver a padres, ¿no? O a miembros de la familia donde ha habido mucha violencia doméstica o muchas peleas y discusiones, ¿no? Todo eso tiene un impacto en la forma en la que uno percibe el mundo y por lo tanto también va a tener una consecuencia no solamente a nivel emocional, sino también a nivel incluso de la estructuración del cerebro, ¿no? Porque son etapas en las que se va formando eso. Ahora, el trauma, existen dos tipos de trauma, ¿no? El trauma tipo 1, que podríamos decir las experiencias adversas que uno va viviendo, que son como aisladas, ¿no? Por ejemplo, un accidente o la muerte de un familiar, que son eventos que no dependen, claro, digamos, son en un momento inesperado, ¿no? Ese es el trauma tipo 1. Y el trauma tipo 2 es el que es a largo plazo, ¿no? Que es crónico y que normalmente está asociado a experiencias con las figuras, con los cuidadores en la vida temprana. Entonces por eso se habla de un trauma complejo, ¿no? Donde tiene que ver con justamente estos vínculos en las primeras etapas de la vida. Y este trauma tipo 2 va a tener evidentemente más consecuencias, implicancias adversas en el desarrollo de los niños y los adolescentes conforme vayan creciendo, ¿no? Y a medida de que estos eventos se den de manera más repetitiva, el impacto va a ser mayor, ¿no? En cuanto a la frecuencia. Exacto, miren qué importante es darle un vistazo también a nuestra infancia, a entender qué es lo que ha pasado, de repente a entender también las repercusiones ya a medida que vamos creciendo, ¿no? Estas consecuencias precisamente del trauma, cómo se va presentando, a veces no lo tenemos a plena conciencia, ¿no? No entendemos por qué cierto comportamiento o por qué cierta reacción frente a algún momento que nos toca vivir y de repente es por algún trauma que estamos arrastrando. Claro, porque lo que vamos desarrollando en nuestra vida adulta va a tener, claro, una repercusión de cómo hemos visto el mundo cuando éramos pequeños, ¿no? Dentro del trauma, ahora, Fío, se ven diferentes tipos de traumas, ¿no? Como por ejemplo, lo que hablamos del abuso sexual, hablamos del maltrato físico, hablamos de la negligencia, y todos ellos tienen una característica en común que a veces es como la negación, ¿no? Porque las personas, es difícil cuando un niño o un adolescente cuenta a un adulto estos eventos, es difícil para el adulto abordarlo y muchas veces lo minimizan o no les creen del todo lo que está sucediendo o la forma en cómo se afronta esa situación realmente para el niño no,
o sea, no es lo suficiente, ¿no? Entonces el niño también se queda como preocupado porque el impacto no lo ven sus cuidadores de la misma forma, o de repente sí lo hacen, pero como te digo, en la mayoría de casos sí existe esta negación de parte de los adultos, incluso hasta de los profesionales, por intereses propios o por profesionales. También uno incluso a veces puede dejar pasar algunos temas, ¿no? Por ejemplo, como psicólogos o abogados o yo qué sé, ¿no? Que tiene que ver también con experiencias adversas que estos niños pueden haber visto y que deben ser notificadas o deben ser vistas de acuerdo a los derechos de cada uno de los niños, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Si hablamos de estos tres tipos, ¿no? Abuso sexual, lo que decíamos, maltrato físico, negligencia, todas ellas tienen algo en común que son efectos a nivel del cerebro, a nivel de la parte emocional, a nivel del comportamiento y la conducta, ¿no? También vemos comportamientos más agresivos, que cambia de estado de ánimo de un momento al otro. También implicaciones en los estudios, en la parte académica, ¿no? En el desenvolvimiento cognitivo. Claro, las personas, por ejemplo, en el caso del abuso sexual hay una tendencia a tener, por ejemplo, una conducta sexualizada más arriesgada, a también tener el estigma social por la experiencia difícil que viviste, ¿no? También relacionado a depresión, trastornos alimentarios, ¿no? En el caso del maltrato físico también es esta agresividad que a veces es inconsciente, ¿no? Pero uno es como que el cerebro estuviera en modo alerta y ante situaciones va a reaccionar como si fuera un peligro o un daño, cuando en realidad podría ser un evento neutro. Y para esa persona tiene un impacto distinto, del cual tiene que defenderse constantemente, ¿no? Además de también problemas de la memoria, problemas para las competencias lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la negligencia, que suelen ser estos casos de niños que son abandonados o niños que no han tenido los suficientes cuidados cuando eran pequeños, también hay un impacto bastante fuerte en lo que son las competencias lingüísticas, por ejemplo, ¿no? El desarrollo del lenguaje, el comprender las cosas que les van hablando, y todo esto es como que se desatara en la adolescencia, ¿no? O sea, digamos, sí se va notando, pero tiene como un impacto más fuerte cuando ellos van creciendo un poco más, ¿no? Pero claro, son un montón de implicancias a todo nivel del desarrollo, ¿no? Que sí uno puede prestar especial atención. Tampoco es que si veo uno de los comportamientos que he dicho es porque hay un trauma, ¿no? Claro. Pero sí hay que tener como esa sensibilidad para poder detectar y que ellos se sientan escuchados y vistos por los adultos, ¿no? Exacto, ¿no? Y estar atentos siempre, ir acompañándolos en cada etapa que van creciendo nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Y como bien decías, esta etapa de la adolescencia, ¿no? Donde muchas veces se destapan muchas situaciones. ¿Cuáles serían las señales de alarma o cómo ir reconociéndolos? ¿Cómo trabajar además para poder resarcir esta salud mental, este equilibrio emocional? Bueno, creo que en la adolescencia es donde es una etapa como la más difícil en la crianza. Creo que todas las etapas tienen sus desafíos, ¿no? Pero claro, en la adolescencia ya ellos buscan más autonomía, buscan tener espacios solos, y a veces eso es difícil para nosotros, ¿no? Pero hay que prestar especial atención a qué cositas de ellos de repente sí los están aislando plenamente de sus amigos, o estamos viendo mucha inseguridad, ¿no? Porque son señales, ¿no? Y como les decía, como siempre hablamos de cultivar el vínculo, porque la forma en la que ellos nos van a contar las experiencias difíciles por las cuales han vivido, que en su mayoría son de personas que también vienen de la familia, es difícil, ¿no? Abordarlo. Entonces, sí es muy importante fortalecer este vínculo a través de un diálogo constante, de una actitud empática y una actitud de curiosidad, donde preguntamos, en vez de simplemente juzgar el comportamiento de ellos, de que son flojos o que son desordenados o que no nos hacen caso, es como de ir un poquito más allá, ¿no? Y preguntar si está bien, o si entendemos que la forma en la que ha reaccionado debe ser por algo y que queremos comprender por qué actúa así, o preguntarle qué piensan ellos de estas cosas que están haciendo, o qué cosas cambiarían una próxima vez. Entonces todo eso va cultivando como este primer encuentro, este diálogo, que claro, no se tiene que construir solo en la adolescencia, ¿no? Se va trabajando desde que son más pequeños, pero eso no significa que no se pueda dar si es que hasta ahora no se ha dado. O sea, sí se puede ir fortaleciendo el vínculo, sí se puede ir fortaleciendo esa relación con nuestros hijos, pero
pero lo más importante es que ellos sientan que confiamos en ellos, ¿no? Que los dejamos que se equivoquen también, que tengan errores y que de esos errores también puedan seguir aprendiendo, porque si yo quiero controlar todo ello, también va a ser difícil. Y si hay eventos de trauma, aún más esta persona va a reaccionar con evitación, ¿no? Va a alejarse, va a tener cambios de comportamiento muy abruptos, irritabilidad, o este manejo de la ira, ¿no? Y todo esto también tiene, Fío, toda una base neurológica, ¿no? O sea, tiene toda una base a nivel de composición cerebral, que también es importante también conocerla, ¿no? O sea, creo que es importante conocerla. Por ejemplo, ¿no? Solo para ponerte algunos ejemplos concretos, cuando hay un trauma complejo en la infancia, en la vida temprana, se afectan áreas del cerebro como por ejemplo el cuerpo calloso. O sea, tú sabes que el cuerpo calloso es una estructura que divide ambos hemisferios, ¿no? O sea, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en el cerebro están divididos por el cuerpo calloso. Y cuando hay eventos de trauma complejo, el cuerpo calloso se reduce o se ve como muy afectado. Entonces es difícil que haya como esta conexión que normalmente se da en el desarrollo de los niños y la información que entra por la parte lógica y racional es difícil que se conecte con la otra parte del hemisferio. O sea, de repente les estamos explicando algo y ellos entienden algo totalmente diferente, como lo que te decía, que reaccionan como más a la defensiva, ¿no? Y también su comportamiento puede ser muy contradictorio a un día y a el otro, porque la información visual no está llegando a conectar con una codificación verbal que pueda hacer sentido a la experiencia que la persona está viviendo. Entonces, hay una modificación en la estructura cerebral en estos eventos difíciles, ¿no? En la negligencia también, ¿no? O sea, no solamente se afecta el cuerpo calloso, ¿no? Sino también se afecta la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que también nos permite procesar las emociones, las respuestas, por ejemplo, frente al miedo, ¿no? Y la amígdala se ve como hiperactivada y está como en alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta amígdala tampoco se sensibiliza porque tanto tiene que estar en alerta que después los estímulos que realmente debería percibirlos como un peligro, percibe muchas más cosas como un peligro. Entonces, está todo el tiempo en alerta. Y eso hace que no tenga una buena conexión con la parte de la corteza prefrontal. Entonces, no puede asimilar bien esta información que viene de afuera y darle un contexto adecuado, una contextualización adecuada, ¿no? Entonces, es un impacto, ¿no? O sea, en el cuerpo calloso, en la amígdala, también tiene un impacto en la vermis, que es otra parte del cerebro que te ayuda a tener movimientos coordinados fluidos. Por eso es que a veces cuando hay niños con mucho trauma, es impresionante, ¿no? Pero también se ve cuerpos más rígidos, o sea, como incluso rostros y este gesto del rostro como la expresión, ¿no? Como más rígida en movimiento, y todo eso también tiene como una explicación a nivel de la composición química también del cerebro, ¿no? Entonces tiene un impacto a muchos niveles, ¿no? Y sobre todo, y también de la memoria, porque el hipocampo que trabaja con la parte de la memoria también se ve a veces porque los niños o tienen amnesia total, donde como que disocian y bloquean estos momentos, o tienen una hiperamnesia, que es como que reviven el momento constantemente, que es lo que llamamos los flashbacks, ¿no? Que te vienen como imágenes constantes, ¿no? Ajá, en momentos que tú no quieres, pero aparecen, ¿no? Y que se asocian con estímulos sensoriales del entorno actual. Entonces, claro, es todo un impacto, como te decía, a nivel de la estructura del cerebro y de la composición química, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, se podría profundizar más, ¿no? Pero creo que es como lo puntual para entender que hay todo un cambio también a nivel de la estructura. Así es, mi querida Andreita. Y bueno, van llegando ya nuestras consultas a la línea WhatsApp. Recuerda, si tú tienes alguna duda, consulta, quieres participar, escríbenos. 1316-2653 es el número. Nos llega la primera consulta. Dice: señorita Ferela, tengo un caso. Un niño tiene 8 años y sus padres no viven juntos. El papá es gay y tiene su novio. El niño no habla sino lo medido. Creemos que ha podido haber visto algo con su papá. ¿Esto podría tener algo que ver, mi querida Andreita? Bueno, claro,
siempre hablamos de cuando conversan y nos hablan de casos, es un poco difícil, ¿no? Porque hay que profundizar más en la historia del desarrollo, armar la historia clínica y poder entender, ¿no? Pero claramente en los casos de separación, o sea, sean personas heterosexuales o homosexuales, igual va a haber un impacto en el niño, ¿no? Porque la estructura que tenía como su centro nuclear se ve afectada por un cambio fuerte, que es una separación, ya sea un cambio de casa o tú ya no tener esa estructura como idealizada como antes la veías, ¿no? Entonces, definitivamente, esto tiene un impacto en la infancia y en la adolescencia también, ¿no? Entonces, es muy importante dar espacio para que los niños puedan hablar, los niños y adolescentes puedan hablar de cómo se están sintiendo respecto a este nuevo cambio en su vida. Y eso va a ayudar a que también puedan ir descargando, ¿no? Y si no lo quieren hacer con nosotros es porque de repente falta seguir fortaleciendo más ese vínculo, falta seguir dando un espacio para que las personas, para que los chicos puedan realmente confiar en nosotros y contarnos sus más profundas necesidades. Y eso no solamente se logra con que yo vaya y me siente un día al lado de su cama, ¿no? O sea, es algo que se tiene que cultivar a largo plazo, con no solamente tratando de abrazarlo, ser afectivo en los momentos que yo quiero, ¿no? Sino también en los momentos difíciles, que es la parte más complicada, ¿no? Cuando hay encuentros, cuando ellos se ponen más disruptivos, ahí es cuando ellos van a evaluar qué tanta calma le puede dar su cuidador en esos momentos de estrés. Y eso es lo que va a dar la confianza y el consuelo de poder seguir contando sus problemas más profundos. Entonces, definitivamente hay un impacto en una separación, pero más allá de repente saber los detalles de qué pudo haber pasado o no, primero es fortalecer esa confianza. Porque la única persona que te va a poder dar detalles de esa información es el niño, es el adolescente, y ellos son los que te van a contar eso, ¿no? Entonces, el primer paso es poder dar este ambiente seguro para ellos. O sea, creo que ese sería como el primer paso para poder saber, porque más de eso no teníamos la información, ¿no? Así es, así es. Gracias por escribirnos. Si tienen más dudas, 913-16-2653 es la línea. Y atentos, ahora vamos con las recomendaciones finales, Andreita. Bueno, creo que es un tema que nos da mucho para conversar. Es muy importante que no seamos como ciegos, ¿no? Que realmente hay muchos casos de trauma infantil, y visibilizarlo y sensibilizar a la población en este tema es muy importante, ¿no? Porque realmente necesitamos que nuestros niños tengan esa voz y puedan ser escuchados en las cosas difíciles que les están pasando. Entonces, yo creo que mis recomendaciones serían prestar una especial atención a estos momentos en los que los niños tengan un entorno seguro, ¿no? Estar atentos a que estén con las personas que más confiamos, a que si vemos algún comportamiento extraño que no es usual en ellos, podamos indagar y profundizar, no como un interrogatorio, sino con preguntas de curiosidad, con preguntas que lleven a la contención y a la validación, y que si son personas de las que ya no hemos podido actuar de esta manera y ya hay un impacto traumático o eventos estresantes, hay que buscar ayuda, ¿no? Hay que buscar la ayuda para que ellos también puedan encontrar esa calma, puedan encontrar ese ser escuchados y vistos por sus cuidadores principales, y si necesitan un apoyo adicional, que yo creo que sí lo van a necesitar, puedan también acudir a los profesionales que puedan trabajar en estos momentos con disociación, con todo lo que implica también este comportamiento y que engloba no solamente una parte emocional, sino también una parte cognitiva, una parte social, una parte también personal y de percepción de uno mismo, ¿no? Entonces, realmente creo que es un tema que se está estudiando mucho más y ese también es un poco mi intención, ¿no? Como sensibilizar más a la gente en poder comprender qué es el trauma de desarrollo, porque no hay mucha investigación aún, solo hay en adultos, ¿no? En disociación casi no hay nada, o sea, poquísimo en niños, ¿no? Y no es lo mismo porque el niño no tiene ya la personalidad estructurada, el niño recién la está conformando, entonces es distinto, ¿no? Entonces, para que podamos seguir siendo esa voz para ellos y podamos ser también un lugar seguro en tanta dificultad, ¿no? Que pareciera que no es, pero casi en todas las personas, en un gran porcentaje de las personas que nos rodean, hay experiencias adversas de la infancia, ¿no?
Así es, Andreita, gracias por esas recomendaciones. Nos llegan algunas consultas, vamos a dar lectura a la siguiente consulta a través de la línea WhatsApp 913-162653. Dice, buenos días, las personas inseguras que mienten, que se sienten menos y tienen desórdenes alimenticios, ¿es por causas traumáticas fuertes en su niñez? Bueno, claro, nuevamente sería como solo ponerle una sola etiqueta o decir es por esto, ¿no? Por eso al comienzo decía, el trauma complejo no es tan sencillo de explicar y de poner esto es así cuando es así y es el único caso, ¿no? Entonces, pero sí es verdad, ¿no? Que cuando hay negligencia, cuando hay maltrato físico, o sea, sí hay consecuencias a nivel de la alimentación, sí hay consecuencias a nivel de un comportamiento más disruptivo o que está fuera de lo esperado, ¿no? Entonces, probablemente también puede haber algo del sistema de apego, en este caso que están mencionando específicamente en la pregunta, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría mucho es también fortalecer el vínculo con esta persona, ¿no? Entender sus necesidades más profundas, ¿no? Porque normalmente los trastornos alimentarios, si ya está diagnosticado, tienen una base vincular, tienen una base que también está conectada con el apego. Y puede haber sido, no necesariamente que a veces hayamos sido negligentes, pero sí a veces el no haber estado de una forma tan presente, el no haber estado de una forma donde realmente ellos sentían que podían ser vistos y satisfechos en sus necesidades, sí puede tener un impacto en cómo yo veo el mundo en el futuro y en cómo yo me relaciono o al ver cómo se relacionaban mis padres. Entonces sí puede haber ahí un anexo, ¿no? un enlace que podría estar relacionado a eso, pero claro, como cada caso requiere su profundización y realmente yo creo que si estamos viendo un trastorno alimentario, o sea, definitivamente necesitamos la ayuda ya, ¿no? Entonces eso sí necesitaría no solo un tratamiento farmacológico, sino también un tratamiento, una psicoterapia que es necesaria para abordar este trastorno y que probablemente también tenga que ir de la mano de una terapia familiar para poder ver cómo está siendo esa dinámica familiar y si hay disfuncionalidad o no, y poder desde ahí ir trabajando estos temas con los chicos, ¿no? Pero si no tenemos información de experiencias traumáticas, o sea, hay que indagarlo, ¿no? Ese es el primer paso. Y hay que pedir también, o sea, a los psicólogos que nos ayuden con eso, ¿no? Porque a veces lo dejamos de lado, lo dejamos pasar, pero es muy importante, ¿no? Que también se solicite cuando se hace una evaluación eso. Así es, Andreita, gracias por escribirnos. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctora. Mi sobrino de 18 años tiene problemas de ira. Ya lo están medicando, pero aún así es muy agresivo. Le pega a su padre, es violento, dice. ¿Esto podría ser algo que ha ocurrido en la niñez, algún trauma, Andreita? Bueno, como hablábamos al comienzo, sí, el comportamiento más agresivo, como decíamos, no podemos etiquetarlo en decir que si pega es porque ha vivido maltrato físico. No necesariamente, pero sí es verdad que las personas, los niños y adolescentes que han vivido experiencias de maltrato físico en la infancia tienden más a desregularse en el comportamiento, porque ¿qué pasa? Cuando uno sufre maltrato físico es como que se desactivan las sensaciones del dolor, hasta que llega un momento en que el niño no siente el dolor de los golpes, o sea, es como que lo aísla. Lo bloquea. Y incluso esas experiencias sensoriales ya no las siente. Entonces es como que fuera un termostato, ¿no? Y que en la adolescencia, cuando es adulto, también les es difícil establecer ese límite y pueden salirse para tener también comportamientos más ligados a la agresividad o a la irritabilidad y a la ira, ¿no? Entonces yo no puedo decir que sea específicamente que ha vivido experiencias de maltrato físico, pero sí habría que descartarlo, o sea, sí habría que ver, ¿no? Cómo han sido sus experiencias tempranas en cuanto a sus relaciones con los cuidadores, quiénes lo cuidaban, quiénes pasaban más tiempo con ellos. Y no solamente es para encontrar como culpables, ¿no? Sino es para poder saber qué hacer con ese niño y qué necesita de parte de nosotros. Porque si sus heridas han venido de las relaciones vinculares con un otro, en esa interacción con un otro, es lo que más le va a costar en la adolescencia y adultez es justamente ese relacionarse con un otro, porque de ahí viene esa herida. Entonces, desde ahí es donde tenemos que irlo trabajando.
Y claro, ¿no? También, o sea, hay niños que, por ejemplo, los 2 años son más agresivos, muerden, pegan. Hay otros, cuando es adolescente también puede ser un poco más como a veces irritable o decir cosas feas a tus cuidadores, ¿no? Pero claro, uno sabe distinguir cuando es cosas de la edad específicamente o cuando ya están excediendo un límite, ¿no? Entonces, si realmente hay esa violencia, hay que ver qué modelos también ha tenido de referencia esa persona para verlo eso como algo normal en su comportamiento o dónde lo ha visto. De repente no es en su familia, de repente es en otro lugar. Pero eso ya es más fácil de trabajarlo, ¿no? Así es. Vamos con la siguiente consulta. Dice, tengo un niño de 13 años, dicen que tiene TDAH, sufre mucho porque no le gustan las matemáticas. ¿Qué consejo le damos ahí a la mamita? Bueno, claro, el TDAH es todo otro tema, ¿no? Que sí abarcaría toda una conversación para profundizar, ¿no? Pero sí también el TDAH y los problemas de concentración y atención, a veces es importante también ver de dónde viene, ¿no? Si tiene una base más neurológica que requiere una atención con fármacos, si es que es un TDAH más severo, o si es que solo necesita como una terapia de conducta. Pero sí es verdad que cuando uno hace un descarte de TDAH, también tiene que ver si hay experiencias traumáticas, y que eso es algo que a veces no siempre lo hacemos. Entonces sí es importante descartar, porque para saber desde dónde viene y poder saber cómo abordarlo, hay que saber si también han habido estos. Porque si han habido experiencias traumáticas, probablemente algunos de los rasgos de desconcentración, de inatención, de pérdidas de memoria, también podrían estar asociados a momentos en el presente donde uno trae a la mente o asocia recuerdos del pasado donde fue visto, o sea, fue herido o ha tenido alguna experiencia adversa, ¿no? Entonces sí es muy importante también tener esa información al momento de un descarte. Pero para poder ayudarlos también, ¿no? O sea, darle los espacios que necesitan, ¿no? Para que pueda concentrarse, para que pueda tener un ambiente libre de muchos estímulos, que pueda tener una buena alimentación, un buen sueño, ¿no? Hábitos del sueño que también son tan importantes. Y bueno, el descarte de TDAH que lo hace pues el neuropediatra o lo hace el neurólogo infantil, ¿no? También. Entonces eso también nos permite más información para saber cómo actuar, pero claro, no podría decir exactamente qué le va a ayudar porque es una pregunta, hay que profundizar. Sí. Gracias a las personas que nos escriben, a la línea WhatsApp. Gracias, Andreita, por darnos toda la información sobre este tema. Y por supuesto, para quienes quieran precisamente tener ya una evaluación personalizada, consulta profesional contigo, por favor, hagamos la invitación. Gracias, Fío. Creo que me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Salud Emocional con Andrea, y también me pueden encontrar en Facebook como psicóloga infantojuvenil Andrea Soto. Y bueno, también voy a estar sacando un taller ahora en marzo, ¿no? Para adolescentes. ¿En qué consiste ese taller? Es un taller que va a ayudar a fortalecer vínculos, pero más que con los cuidadores, entre los mismos adolescentes, ¿no? Va a ser para adolescentes dirigidos a los 12 a 14 años y va a ayudar a que puedan hablar de cómo se sienten, a generar como ese sentido de pertenencia que tanto se desarrolla en esas edades, y va a durar 3 meses, ¿no? Se va a consolidar un grupo y también para las personas que a veces tienen dificultades para conectar con un otro, les cuesta hablar de cómo se están sintiendo o también tienen problemas en casa o incluso eventos traumáticos de los cuales también quieren seguir trabajando y salir, ¿no? Evidentemente hay una entrevista, una preparación para saber si son aptos para el grupo y se les avisará si pueden entrar o necesitan algo más individual, ¿no? Pero es un poco abierto a esas necesidades para chicos de entre 12 y 14 años. Perfecto, ahí en tu pantalla está apareciendo la información, sus redes sociales, el número de contacto, así es que pónganse por favor en contacto con la doctora y es importantísimo, ¿no? Este nuevo año, regalarnos salud, estabilidad emocional, salud mental también es básico, no normalicemos nada, siempre es bueno tener una atención profesional. Andreita, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, Pío, lindo viernes para ti también, muy contenta por la invitación. Gracias por acompañarnos, nos vamos a la pausa, al volver más para ustedes aquí en Nuevo Día Magazine, no se muevan.